¿Sabías que existieron romances que provocaron auténtica conmoción entre el público durante la época del cine de oro mexicano? Amores ocultos dentro de la familia, pasiones prohibidas y vínculos homosexuales que desataron verdadero escándalo entre las figuras más admiradas de aquellos años. Prepárate, porque en este video te revelaremos cuáles fueron esas historias que dejaron a todos boquiabiertos. Pero antes, te invito a suscribirte, activar la campanita y regalarle un buen me gusta a este video. Comencemos. Agustín Lara y Rocío Durán protagonizaron el escándalo de la hija adoptiva que terminó convirtiéndose en su esposa. Rocío Durán llegó a la vida de Agustín Lara cuando era apenas una niña, mientras él ya era un hombre maduro, reconocido y respetado. Él la adoptó y la crió como si fuera su propia hija, brindándole educación y una vida envuelta en música, bohemia y comodidades. Durante años la trató como su protegida, la llevaba a eventos sociales, la presentaba ante sus amistades y presumía abiertamente el cariño que sentía por ella. Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación tomó un rumbo distinto. Cuando Rocío alcanzó la adolescencia, comenzaron a circular rumores de que la cercanía entre ambos había dejado de ser exclusivamente paternal. Al cumplir la mayoría de edad, Rocío empezó a acompañar a Lara a reuniones y fiestas, ya no como la niña que todos conocían, sino como su compañera sentimental. La noticia cayó como una bomba dentro del medio artístico. El hombre que la había adoptado ahora proclamaba su amor por ella. Contrajeron matrimonio en una ceremonia civil discreta. No hubo celebración ostentosa ni grandes encabezados, pero el escándalo fue inmediato. Los periódicos de espectáculos se llenaron de críticas, juicios y comentarios incendiarios. Amigos y conocidos tomaron posturas opuestas. Algunos lo señalaban por haber cruzado una línea moral imperdonable. Otros argumentaban que Rocío era mayor de edad y tenía pleno derecho a decidir con quién compartir su vida. Lara parecía no prestar atención a las críticas. Aseguraba que Rocío lo hacía sentirse joven nuevamente, que era la única persona que lo comprendía en esa etapa de su existencia. Le escribió canciones y la convirtió en su musa personal. La diferencia de edad era evidente, pero para él no representaba un impedimento. Rocío, por su parte, permaneció a su lado incluso cuando la presión mediática se volvió asfixiante. En los últimos años de vida del compositor, ella fue su principal sostén. Lo acompañaba a entrevistas, lo cuidaba durante sus crisis de salud y lo protegía de los excesos que lo habían acompañado durante toda su carrera. Cuando Lara falleció, Rocío quedó viuda siendo muy joven y jamás dejó de defender su historia. En entrevistas posteriores declaró que su relación fue genuina y que nunca se sintió forzada. Lo amé y él me amó. La gente nunca lo entendió porque solo vio el escándalo, pero para nosotros fue simplemente amor. La relación entre Agustín Lara y Rocío Durán continúa siendo uno de los episodios más polémicos del espectáculo mexicano. Un romance que nació de una adopción y terminó en matrimonio, desafiando la moral de su tiempo y dejando una huella difícil de borrar en la memoria colectiva. María Félix y su hermano Pablo protagonizaron uno de los rumores más controvertidos que marcaron la vida personal de la actriz. Pablo fue su compañero inseparable desde la juventud y, con el paso del tiempo, su relación comenzó a despertar sospechas. Durante la década de los 40 se les veía juntos en fiestas, estrenos y reuniones sociales, siempre muy cercanos, lo que alimentó los comentarios de que entre ellos existía algo más que un simple vínculo fraternal. El rumor se intensificó cuando un periodista cuestionó a María sobre su relación con Pablo y ella respondió sin rodeos: «Pablo es el hombre de mi vida. Nadie me ha querido como él». Aquella declaración fue interpretada como una confesión y la sociedad conservadora de la época reaccionó con indignación. Aunque nunca existieron pruebas de un romance, la propia María continuó avivando la polémica con frases similares en entrevistas posteriores. Se decía que Pablo era su confidente, su protector y la única persona en quien confiaba plenamente. Cuando él falleció de manera repentina, María se encerró en su casa durante varios días. En el funeral, testigos aseguraron que permaneció largo tiempo sola frente al féretro, acariciando la madera y murmurando palabras en voz baja. Años más tarde, en una de sus últimas entrevistas, María confesó: «El día que murió Pablo, murió una parte de mí». Para muchos, esa frase confirmó que su unión iba más allá de lo habitual entre hermanos. Para otros, fue simplemente la expresión de un afecto profundo. El vínculo entre María y Pablo sigue siendo uno de los temas más debatidos en torno a la vida de la doña. Un amor fraternal para algunos, un romance prohibido para otros, pero sin duda una relación que marcó a María Félix para siempre.
Sara García y Rosario González mantuvieron uno de los lazos más comentados de la vida de la actriz. Se conocieron durante la infancia, cuando ambas estudiaban en el Colegio de las Vizcaínas en la Ciudad de México. Sara, que había quedado huérfana, encontró en Rosario una amistad profunda que con el tiempo se transformó en un vínculo inseparable. Ya en la adultez retomaron el contacto y decidieron vivir juntas. Rosario se convirtió en su administradora y confidente, encargándose de su hogar, su vestuario y de los asuntos cotidianos, mientras Sara se dedicaba por completo a su carrera cinematográfica. Durante décadas fue su apoyo constante y su compañía en viajes, estrenos y giras. La hija de Sara, María Fernanda Ibáñez, la llamaba tía, y Rosario participaba activamente en su crianza. Quienes las conocieron aseguraban que Rosario era la persona más cercana a Sara, aquella en quien confiaba plenamente y que la acompañaba incluso en sus momentos más difíciles. Cuando Sara García falleció, Rosario quedó a cargo de los trámites funerarios y de la organización de sus pertenencias. Poco tiempo después, Rosario también murió. Ambas fueron sepultadas en el mismo panteón y se dice que Rosario fue incluida en el testamento de Sara, lo que confirmó la relevancia que tuvo en su vida. Aunque nunca existió una declaración pública sobre la naturaleza exacta de su relación, muchos consideran que fue algo más que amistad y trabajo. Para algunos, se trató de un amor silenciado por las normas sociales de la época, para otros, simplemente una unión de lealtad y compañía que perduró toda la vida. Entre los muros de la Casa Azul se gestó una relación tan intensa como silenciosa. Frida Kahlo y Chabela Vargas compartieron algo más que amistad. Vivieron un vínculo marcado por la atracción, la complicidad y una libertad poco común para su época. Se conocieron a finales de los años 40, en una fiesta donde el tequila y la música corrían sin límites. Desde el primer encuentro, el magnetismo fue evidente. Frida quedó cautivada por la voz áspera, la presencia indomable y el espíritu rebelde de Chabela. Chabela, por su parte, encontró en Frida una mujer sin miedo a amar fuera de cualquier norma. Chabela comenzó a frecuentar la Casa Azul y terminó instalándose ahí por un tiempo. Lo que inició como cercanía emocional se transformó en una relación apasionada, discreta pero imposible de ocultar del todo. Aunque el matrimonio de Frida con Diego Rivera era abierto, lo que existía entre Frida y Chabela era distinto. No era un juego ni un desliz, sino una conexión profunda. Frida se sentía comprendida y acompañada, Chabela le ofrecía presencia, canciones y refugio en medio del dolor físico y emocional que marcaba la vida de la pintora. Los rumores no tardaron en circular. En un México conservador, la relación entre dos mujeres tan visibles provocó murmullos y escándalo. A ellas poco les importó. Frida dejó constancia de la huella que Chabela dejó en su vida, describiéndola como un alma que sanaba. Diego observó en silencio, consciente de que ese lazo tenía una fuerza distinta. El romance fue breve, pero intenso. Sus caminos se separaron sin reproches, con una despedida cargada de melancolía. Años después, Chabela recordó a Frida como un amor decisivo, una mujer que le enseñó a amar sin pedir permiso. No fue un simple episodio sentimental, sino un acto de valentía, dos mujeres que se eligieron en una época que no estaba lista para ellas. Jorge Negrete y Gloria Marín vivieron una relación de casi 10 años marcada por una intensidad poco común en el cine mexicano. Fue un vínculo profundo, lleno de amor, conflictos, infidelidades y promesas que nunca llegaron a cumplirse. Aunque Jorge proyectaba la imagen del charro impecable y del hombre honorable, su vida sentimental con Gloria estuvo dominada por la indecisión y el miedo a romper con las expectativas familiares y sociales que lo rodeaban. Se conocieron durante el rodaje de Ay, Jalisco, no te rajes. Y la atracción fue inmediata. A pesar de que Jorge estaba comprometido con otra mujer, inició un romance con Gloria que pronto se volvió estable. Vivieron juntos, viajaron como pareja y compartieron tanto el éxito como los escándalos. Sin embargo, desde el inicio la familia de Jorge se opuso a la relación, considerando que Gloria no era apropiada para convertirse en su esposa. Esa presión externa, sumada a la propia inseguridad de Jorge, impidió que la relación se formalizara. Gloria esperó durante años. No exigió públicamente matrimonio, pero deseaba el reconocimiento de una historia que había sostenido con lealtad, incluso frente a los constantes rumores de infidelidades de Jorge. Él la amaba, pero no fue capaz de elegirla por completo. El quiebre definitivo llegó cuando Jorge conoció a María Félix durante una filmación. La relación avanzó con rapidez y terminó en matrimonio, una noticia que Gloria descubrió por la prensa, sin explicaciones ni despedidas. Aún así,
nunca habló mal de Jorge ni vendió su versión. Cuando Jorge murió, fue Gloria quien organizó su funeral y lo despidió en silencio. Su historia quedó como uno de los romances más dolorosos y debatidos del cine de oro, un amor sostenido en la espera, traicionado por la indecisión y condenado a no ser reconocido, pero imposible de olvidar. Pedro Infante y Lupe Vélez protagonizaron una relación marcada por la atracción entre dos fuerzas opuestas. Él era el ídolo del pueblo, carismático y querido, con una imagen cuidada que representaba al hombre ideal de su época. Ella, en cambio, era intensidad pura, impulsiva, frontal y sin intención de encajar. En Hollywood la llamaban Mexican Spitfire, un apodo que resumía su carácter explosivo y su vida rodeada de escándalos, romances conflictivos y decisiones que desafiaban las normas. Se conocieron en una reunión privada organizada por un productor influyente. Desde el primer encuentro, Lupe quedó cautivada al escuchar cantar a Pedro, mientras él se sintió atraído por su personalidad libre y arrolladora. Lo que comenzó como una curiosidad se transformó en un romance secreto. Los representantes de Pedro se opusieron desde el inicio. Lupe era mayor que él y su reputación era considerada peligrosa para la carrera del cantante. Aún así, continuaron viéndose lejos de los reflectores, en hoteles discretos y casas de amigos. Existen versiones no confirmadas que aseguran que Lupe le propuso a Pedro escapar juntos y empezar de nuevo, lejos de rumores y presiones. Pedro dudó. Su imagen pública y el temor a perderlo todo lo mantuvieron atado a la prudencia. Poco después, Lupe fue encontrada muerta en su casa de Beverly Hills. Oficialmente se habló de suicidio, pero las dudas nunca se disiparon. Se mencionó un posible embarazo y una discusión telefónica previa con Pedro, alimentando el misterio. Pedro no asistió al funeral y jamás habló públicamente de ella. Sin embargo, personas cercanas afirmaron que cayó en una profunda tristeza y que guardó una fotografía de Lupe hasta el final de su vida. Así, su historia quedó envuelta en silencio, tragedia y preguntas sin respuesta, convirtiéndose en uno de los romances más enigmáticos y censurados del espectáculo mexicano. Dolores del Río y Diego Rivera protagonizaron un romance tan inesperado como provocador, una relación que muchos describieron como la unión entre la belleza y la bestia. Ella era elegancia pura, refinada, admirada y dueña de una presencia que imponía silencio a su paso. Él, en cambio, era exceso y aspereza, un genio indomable cuya fama iba acompañada de escándalos, infidelidades y una personalidad difícil de contener. Nadie imaginaba que entre ambos pudiera surgir algo más que curiosidad, pero ocurrió. Se conocieron en círculos culturales donde coincidían con frecuencia. Diego la desarmó con su franqueza brutal y su forma de mirar más allá de la apariencia. Dolores, acostumbrada a la adoración superficial, encontró en él un desafío intelectual. Hablaban de arte, política y del papel de México en el mundo. Él criticaba a Hollywood como una jaula dorada, ella escuchaba, intrigada, sintiendo que por primera vez alguien la cuestionaba sin idealizarla. Pronto comenzaron los rumores. Diego seguía casado con Frida Kahlo y los murmullos se multiplicaron en exposiciones y reuniones privadas. El vínculo se volvió evidente cuando él empezó a dibujarla en secreto, bocetos íntimos, trazados con devoción, lejos de los muros públicos. La relación nunca fue abierta ni duradera, pero sí intensa. Las presiones no tardaron. Dolores recibió advertencias claras, aquel romance podía dañar su imagen y su carrera. Consciente de lo que estaba en juego, decidió terminar sin escándalos. Le dijo que eran dos obras incompatibles, destinadas a existir por separado. Diego lo aceptó en silencio. Años después confesó que fue la única mujer que lo hizo sentirse pequeño sin necesidad de palabras. Nunca volvieron a hablar del tema. Sin embargo, se dice que Dolores conservó un retrato hecho por Diego, prueba silenciosa de una historia breve, profunda y imposible de repetir. Sara Montiel y Anthony Mann protagonizaron un romance donde el brillo y el control chocaron de frente. Cuando se conocieron, Sara ya era una estrella internacional, segura, magnética y consciente de su poder frente a la cámara. Mann, en cambio, era un director respetado, serio y dominante, acostumbrado a mandar dentro y fuera del set. La atracción fue inmediata y el matrimonio llegó pronto, rodeado de atención mediática y expectativas de cuento de hadas. Durante los primeros meses, parecían una pareja perfecta. Ella deslumbraba en estrenos y festivales, él observaba con orgullo, aunque pronto ese orgullo se transformó en tensión. Anthony no toleraba que Sara fuera celebrada como símbolo de deseo ni que aceptara papeles sensuales en el cine mexicano.
Pretendía encaminar su carrera hacia proyectos que él consideraba dignos, mientras ella defendía su libertad artística y su derecho a decidir. El conflicto estalló cuando Sara aceptó protagonizar el último cuplé. Mann lo vio como un error imperdonable, ella, como la oportunidad de afirmarse. La película la convirtió en leyenda, pero también marcó el principio del fin. Las discusiones se volvieron constantes y la relación comenzó a desgastarse sin necesidad de escándalos públicos. La separación fue silenciosa pero definitiva. Sara eligió quedarse en México y retomar el control absoluto de su vida y su carrera. Años después resumió la historia con una frase que lo dijo todo: amó a Anthony, pero se amó más a sí misma. Su relación fue intensa y breve, un amor de cine que terminó cuando ella decidió no renunciar a su propia voz. Pedro Armendáriz y Carmelita Bor construyeron una relación marcada por la discreción y la lealtad en medio de una industria acostumbrada al exceso. Pedro, uno de los grandes galanes del cine mexicano, proyectaba seguridad, carácter y una presencia imponente frente a la cámara. Detrás de esa imagen pública existía un hombre profundamente comprometido con su esposa. Carmelita, actriz de carrera breve y temperamento reservado, era todo lo contrario al brillo de los reflectores. Su serenidad y bajo perfil se convirtieron en el equilibrio perfecto para la vida de Pedro. Se conocieron cuando ambos comenzaban y, desde entonces, su vínculo creció lejos del ruido y de los escándalos habituales del medio artístico. Dentro del ambiente cinematográfico se comentaba que preferían mantenerse al margen de fiestas y compromisos sociales. Viajaban juntos siempre que podían y, cuando el trabajo los separaba, se escribían con frecuencia. Durante los rodajes más importantes, Pedro no dejaba pasar un día sin recordarle a Carmelita que ella era el centro de su vida. A diferencia de otros actores de su generación, nunca fue relacionado con romances pasajeros ni aventuras ocultas. Su matrimonio se distinguió por una fidelidad poco común en el espectáculo. Cuando Pedro dio el salto a Hollywood y trabajó en producciones internacionales, Carmelita estuvo a su lado, acompañándolo sin interés alguno por la fama. Para ella, lo importante era sostenerlo emocionalmente en una etapa decisiva. Pedro solía afirmar que ningún éxito profesional superaba su papel como esposo. La relación enfrentó su momento más doloroso con la enfermedad terminal del actor. Carmelita permaneció junto a él hasta el final, sosteniéndolo con entereza y amor. Tras su muerte, nunca volvió a rehacer su vida. Para ella, ese amor había sido suficiente. La historia de Pedro y Carmelita permanece como un ejemplo de unión sólida, silenciosa y profunda dentro del cine mexicano. Mario Moreno Cantinflas y Valentina Ivanova protagonizaron una de las relaciones más silenciosas y persistentes del cine de oro mexicano, marcada por la diferencia cultural, la paciencia y una entrega absoluta. Cantinflas era el comediante más querido del país, un hombre ingenioso, carismático y respetado, cuya imagen pública estaba cuidadosamente protegida. Valentina Ivanova, de origen ruso, era bailarina y actriz, de carácter discreto y mirada firme. Se conocieron en los años 40 y, desde entonces, su vínculo avanzó lejos de los reflectores, sin alardes ni exhibiciones públicas. La relación nunca fue sencilla. Mario era un hombre absorbido por el trabajo, la fama y las exigencias de una carrera que no admitía pausas. Valentina aceptó ese ritmo con una paciencia que pocos comprendían. Vivían juntos, pero rara vez aparecían como pareja en eventos sociales. Cantinflas evitaba hablar de su vida privada y ella prefería el silencio antes que el escándalo. Durante años, su relación fue minimizada o directamente ignorada por la prensa, como si no existiera. El punto de quiebre llegó cuando Valentina quedó embarazada. Cantinflas, temeroso de que la noticia afectara su imagen pública, decidió no reconocer al hijo de inmediato. El niño murió poco después, y ese episodio dejó una herida profunda e irreversible. Aún así, Valentina no se marchó. Permaneció a su lado durante décadas, aceptando un lugar secundario en la vida del hombre más famoso de México, sin exigir explicaciones ni compensaciones públicas. Con el paso del tiempo, Cantinflas formalizó la relación y se casaron, aunque para muchos fue demasiado tarde. Valentina ya había entregado su juventud, su carrera y su vida a un hombre que siempre puso al público antes que a ella. Cuando Cantinflas murió, Valentina quedó prácticamente sola, alejada del medio y sin reconocimiento alguno. Nunca dio entrevistas incendiarias ni buscó reivindicación. Su historia quedó como un ejemplo de amor resignado, sostenido en el silencio y la lealtad, una relación real, compleja y profundamente humana que el cine de oro prefirió no contar.
Silvia Pinal y Gustavo Alatriste vivieron una relación tan apasionada como desigual, marcada por el amor, el poder y una herida que nunca terminó de cerrar. Cuando se conocieron, Silvia ya era una de las grandes figuras del cine mexicano, carismática, admirada y en pleno ascenso. Gustavo Alatriste, por su parte, era un empresario y productor influyente, acostumbrado a obtener lo que deseaba y a moverse con soltura entre la política, el dinero y el espectáculo. La atracción fue inmediata y el romance avanzó con rapidez. Alatriste se convirtió en uno de los principales impulsores de la carrera de Silvia. Financió proyectos ambiciosos y la colocó en producciones que ampliaron su prestigio, incluido su trabajo con Luis Buñuel. Desde fuera, parecían una pareja poderosa, elegante y admirada. Sin embargo, puertas adentro, la relación estaba marcada por los celos, el control y un desequilibrio emocional constante. Gustavo exigía presencia, obediencia y exclusividad. Silvia, aunque enamorada, comenzaba a sentirse atrapada. El vínculo se volvió más complejo con el nacimiento de su hija, Viridiana. Mientras Silvia intentaba equilibrar maternidad y trabajo, Gustavo mantenía una vida paralela, con ausencias prolongadas y decisiones unilaterales. Las discusiones se volvieron frecuentes y el desgaste emocional fue inevitable. A pesar de los intentos por sostener la relación, el amor terminó quebrándose. La separación fue dolorosa, pero el golpe más duro llegó después, una disputa legal por la custodia de la hija que culminó con la pérdida de la niña en un accidente automovilístico. Esa tragedia marcó para siempre a Silvia Pinal. Durante años evitó hablar del tema y se refugió en el trabajo para sobrevivir al dolor. La relación con Alatriste quedó asociada a ese episodio irreversible, borrando cualquier rastro de romanticismo. Con el tiempo, Silvia reconstruyó su vida y su carrera, pero nunca ocultó que aquel amor la transformó profundamente. No lo recordó como un cuento de hadas, sino como una historia intensa, llena de luces y sombras. Su romance con Gustavo Alatriste permanece como uno de los más complejos del cine de oro, una unión donde el éxito convivió con el sufrimiento, y donde el amor, aunque real, dejó cicatrices imborrables. Miroslava Stern y Jorge Mistral protagonizaron uno de los romances más intensos y trágicos del cine de oro mexicano, una historia marcada por la pasión desbordada, los celos y un final imposible de separar del mito. Miroslava, actriz de origen checo, poseía una belleza hipnótica y una sensibilidad extrema. Su mirada melancólica y su fragilidad emocional la convirtieron en una figura fascinante dentro y fuera de la pantalla. Jorge Mistral, galán español de carácter fuerte y temperamento posesivo, era todo intensidad, seguro, dominante y profundamente celoso. Se conocieron en el ambiente cinematográfico mexicano, donde coincidían con frecuencia en rodajes y reuniones sociales. La atracción fue inmediata y violenta. Lo que comenzó como admiración mutua se transformó en una relación absorbente, llena de encuentros apasionados y discusiones constantes. Jorge se enamoró profundamente de Miroslava, pero su amor pronto se mezcló con desconfianza. Los rumores sobre otros pretendientes y la naturaleza libre de ella alimentaban conflictos que se repetían una y otra vez. Miroslava, marcada por experiencias previas de abandono y una profunda inseguridad emocional, se aferró a la relación con una intensidad que la desgastaba. Jorge, por su parte, alternaba momentos de devoción absoluta con episodios de control y reproches. El vínculo se volvió tóxico, incapaz de encontrar equilibrio. Aún así, ninguno lograba alejarse del otro. Cuando intentaban separarse, el reencuentro era inevitable. El quiebre definitivo llegó cuando Jorge decidió terminar la relación y alejarse. Para Miroslava, aquella ruptura fue devastadora. Aislada, deprimida y sintiéndose abandonada, cayó en una profunda crisis emocional. Poco tiempo después, fue encontrada muerta en su departamento, en lo que oficialmente se dictaminó como suicidio. La noticia sacudió al medio artístico y convirtió su historia de amor en tragedia. Jorge Mistral nunca se recuperó del todo. Años más tarde, también moriría de manera trágica, cerrando un ciclo marcado por el exceso emocional. La relación entre Miroslava Stern y Jorge Mistral quedó como uno de los romances más oscuros del cine de oro mexicano, un amor intenso, destructivo y sin redención, donde la pasión fue tan grande que terminó devorándolo todo. Katy Jurado y Ernest Borgnine vivieron un romance marcado por la atracción inmediata y una incompatibilidad imposible de disimular. Katy era una mujer adelantada a su tiempo, fuerte, sensual, inteligente y con una personalidad que no pedía permiso. Había roto esquemas en el cine mexicano y conquistado Hollywood sin renunciar a su carácter ni a su identidad.
Ernest Borgnine, actor estadounidense de origen humilde, era rudo, directo y de temperamento explosivo. Su imagen pública de hombre sencillo contrastaba con una vida privada dominada por los celos y la necesidad de control. Se conocieron en Estados Unidos, cuando ambos atravesaban un momento de éxito profesional. La química fue instantánea y el romance avanzó con rapidez, envuelto en una pasión intensa que pronto desembocó en matrimonio. Desde fuera parecían una pareja poderosa, ella, la actriz mexicana que había triunfado en Hollywood, él, el actor respetado que comenzaba a consolidar su carrera. Sin embargo, puertas adentro la relación se volvió asfixiante. Borgnine no toleraba la independencia de Katy ni su fama, y le exigía abandonar su carrera para dedicarse por completo al hogar. Katy se negó. Había luchado demasiado por su lugar como para renunciar a él por amor. Las discusiones se volvieron constantes y, según la propia actriz, derivaron en episodios de violencia física y emocional. En una ocasión, relató que Ernest la golpeó con tal fuerza que estuvo a punto de perder un embarazo. Aquel episodio marcó un punto sin retorno. El amor que los había unido se transformó en miedo y decepción. El matrimonio duró poco. Katy pidió el divorcio y decidió alejarse definitivamente. Años después habló del tema sin victimizarse, pero con claridad, dijo que fue una relación destructiva que casi le cuesta la vida. Borgnine, por su parte, minimizó el vínculo y rara vez se refirió a ella. Para Katy, aquel romance fue una lección dolorosa que reforzó su decisión de no volver a someterse a nadie. La historia entre Katy Jurado y Ernest Borgnine quedó como uno de los romances más incómodos del cine de oro, un amor real, intenso y breve, donde el talento y la fuerza de una mujer chocaron contra el machismo y la intolerancia de su tiempo. Una relación que no terminó en tragedia, pero sí dejó cicatrices profundas e imborrables. Lupita Tovar y Paul Conner vivieron un romance poco habitual dentro del cine de oro mexicano, una historia construida lejos del escándalo, pero marcada por decisiones que cambiaron el rumbo de una carrera y de una vida entera. Lupita era una de las grandes promesas del cine sonoro temprano. Su rostro dulce y su voz clara la convirtieron en una figura clave del cine latino en Hollywood, especialmente tras el éxito internacional de Drácula en español. Todo indicaba que su ascenso apenas comenzaba. Paul Conner, en cambio, no pertenecía al mundo de la actuación. Era un agente influyente, inteligente y calculador, con una visión clara del funcionamiento de la industria cinematográfica. Se conocieron en Estados Unidos, cuando Lupita empezaba a moverse con soltura entre estudios, productores y estrenos. La atracción fue inmediata, pero el vínculo no se basó solo en el deseo. Paul vio en Lupita algo más que una actriz, vio a una mujer con la que quería construir una vida estable, aunque eso implicara renuncias. El matrimonio llegó en un momento crucial. Lupita estaba en la cima y Hollywood comenzaba a ofrecerle más oportunidades. Sin embargo, Paul consideraba que la industria podía ser despiadada y efímera, especialmente para una actriz latina. Poco a poco, la convenció de priorizar la vida familiar sobre la exposición pública. Lupita aceptó. Redujo drásticamente su trabajo, rechazó papeles y terminó alejándose del cine cuando aún tenía mucho por dar. Durante años, su decisión fue vista con desconcierto. Muchos no entendían cómo una estrella en pleno auge había desaparecido casi por completo. Ella, sin embargo, defendía su elección con serenidad. Decía que había elegido el amor y la estabilidad por encima de la fama. Paul se convirtió en uno de los agentes más poderosos de Hollywood, mientras Lupita asumía un papel discreto, dedicada a su familia y a una vida lejos de los reflectores. Nunca hubo escándalos, infidelidades públicas ni declaraciones amargas. Su relación se sostuvo durante décadas, con una lealtad poco común en el medio artístico. Con el paso del tiempo, Lupita reconoció que había sacrificado su carrera, pero jamás expresó arrepentimiento. Para ella, el amor no fue una jaula, sino una elección consciente. La historia de Lupita Tovar y Paul Conner quedó como uno de los romances más silenciosos del cine de oro, una relación real, estable y profunda, donde la fama fue dejada de lado por voluntad propia. Un amor que no terminó en tragedia ni escándalo, pero que planteó una pregunta incómoda que aún resuena: ¿qué precio tiene elegir amar por encima de brillar? Libertad Lamarque y Alfredo Malerba vivieron un romance marcado por el amor profundo, el sacrificio y una entrega silenciosa que pocas veces fue comprendida por el público. Libertad ya era una estrella consolidada, admirada, respetada y dueña de una sensibilidad artística que conmovía a multitudes. Su imagen era la de una mujer fuerte, disciplinada y de principios firmes. Alfredo Malerba,
actor argentino de carrera más discreta, poseía un carácter reservado y una vocación absoluta por la vida familiar. Se conocieron en el medio artístico y, desde el inicio, la relación se construyó lejos del escándalo y de los excesos habituales del espectáculo. El matrimonio llegó cuando la carrera de Libertad se encontraba en pleno auge. Para muchos, Alfredo quedó a la sombra de su esposa, una situación que jamás intentó revertir. Al contrario, aceptó con naturalidad ocupar un segundo plano y convertirse en su principal apoyo emocional. Viajaba con ella, la acompañaba en giras y se mantenía al margen de los reflectores. Mientras Libertad llenaba teatros y conquistaba nuevas audiencias, Alfredo cuidaba la estabilidad del hogar, consciente de que su presencia silenciosa era indispensable para ella. La relación enfrentó una de sus pruebas más duras cuando Libertad decidió abandonar Argentina y establecerse definitivamente en México, tras conflictos personales y profesionales que la empujaron al exilio. Alfredo no dudó. Renunció a oportunidades laborales y dejó atrás su propio país para acompañarla. En México, Libertad reconstruyó su carrera con enorme éxito, convirtiéndose en una figura clave del cine y la música. Alfredo permaneció a su lado sin reclamar protagonismo, aceptando una vida discreta y casi invisible. Con el paso de los años, la salud de Alfredo comenzó a deteriorarse. Libertad redujo compromisos y se volcó por completo a cuidarlo. Durante ese periodo, rechazó proyectos importantes y limitó sus apariciones públicas. Cuando Alfredo falleció, Libertad quedó devastada. Nunca volvió a casarse ni a hablar de otro amor. En entrevistas posteriores confesó que él había sido el gran sostén de su vida, el único hombre con quien se sintió verdaderamente protegida. La historia de Libertad Lamarque y Alfredo Malerba permanece como uno de los romances más silenciosos del cine de oro mexicano, un amor sin escándalos, construido desde la lealtad y el acompañamiento. No fue una relación marcada por la tragedia ni por la pasión desbordada, sino por la renuncia mutua y la elección consciente de caminar juntos. Un vínculo real, profundo y duradero que demostró que, en medio del brillo y la fama, también existieron historias sostenidas en el amor tranquilo y absoluto. Emilio el Indio Fernández y Dolores del Río vivieron un romance tan intenso como contradictorio, marcado por la admiración mutua, la pasión artística y un desequilibrio emocional que terminó por fracturarlo todo. Dolores era la gran diva mexicana, elegante, disciplinada y respetada internacionalmente. Había triunfado en Hollywood y regresado a México con una autoridad indiscutible. Emilio, en cambio, era fuego puro, temperamental, orgulloso, violento en sus emociones y profundamente inseguro. Un creador brillante, pero incapaz de moderar sus excesos. Se conocieron en el ambiente cinematográfico cuando ambos buscaban redefinir el cine nacional. Emilio encontró en Dolores la encarnación de la mujer mexicana idealizada, fuerte, bella y mítica. Ella, por su parte, vio en él a un artista genuino, con una visión poderosa y un amor casi devocional por México. La atracción fue inmediata y el romance avanzó rápidamente, mezclándose con proyectos cinematográficos y una convivencia cargada de intensidad. Durante un tiempo, parecían una pareja destinada a hacer historia. Emilio la dirigía con obsesión, cuidando cada encuadre como si temiera perderla incluso en la pantalla. Dolores aceptaba esa entrega artística, pero fuera del set la relación se volvía asfixiante. Los celos de Emilio eran constantes. Sospechaba de todos, controlaba sus movimientos y reaccionaba con explosiones de carácter que la dejaban emocionalmente exhausta. Amaba su talento, pero temía su temperamento. Los conflictos se hicieron frecuentes. Emilio bebía, gritaba y, según versiones cercanas, llegó a mostrar actitudes violentas. Dolores, acostumbrada al respeto y al control de su propia vida, comenzó a sentirse atrapada en una relación que exigía demasiado y ofrecía muy poca estabilidad. Aún así, intentó sostener el vínculo, convencida de que el genio creativo de Emilio valía el sacrificio. El quiebre definitivo llegó cuando Dolores comprendió que el amor no podía construirse desde el miedo ni la sumisión. Decidió alejarse, sin escándalos públicos ni reproches abiertos. Emilio no lo aceptó con facilidad. Para él, Dolores no solo era una mujer amada, sino su musa, su emblema y la prueba de que podía ser digno de grandeza. La separación lo dejó herido en lo más profundo. Después del rompimiento, Emilio continuó hablando de Dolores como el gran amor de su vida. Jamás logró superarla del todo. Dolores, en cambio, guardó silencio. Nunca lo atacó ni ventiló los episodios más oscuros de la relación. Simplemente siguió adelante, reafirmando su independencia y su lugar en el cine mexicano.
La historia entre Emilio el Indio Fernández y Dolores del Río quedó como uno de los romances más intensos y desiguales del cine de oro, una unión donde el arte y el amor se confundieron peligrosamente. Fue una relación real, apasionada y profundamente humana, donde la admiración no bastó para salvar lo que el carácter terminó por destruir. Arturo de Córdoba y Marga López vivieron un romance tan apasionado como tormentoso, una relación real que pasó del amor absoluto al desgaste emocional. Se conocieron en el ambiente cinematográfico cuando ambos se encontraban en pleno ascenso. Arturo ya era reconocido por su voz grave, su mirada intensa y su imagen de galán sofisticado. Marga, por su parte, era una actriz sensible, elegante y dueña de una profundidad emocional que la distinguía dentro del cine mexicano. La atracción fue inmediata. Comenzaron un noviazgo intenso que pronto derivó en matrimonio. Durante los primeros años, fueron considerados una de las parejas más admiradas del medio. Compartían proyectos, viajes y una complicidad que parecía sólida. Sin embargo, detrás de la imagen pública, la relación estaba marcada por choques constantes de carácter. Arturo era posesivo, exigente y de temperamento dominante. Marga, aunque profundamente enamorada, comenzaba a sentirse opacada y emocionalmente agotada. Los conflictos se volvieron frecuentes. Se hablaba de celos, discusiones fuertes y un ambiente doméstico cada vez más tenso. Arturo esperaba una entrega absoluta, mientras Marga luchaba por mantener su identidad y su carrera. Aunque intentaron sostener el matrimonio, el amor empezó a desgastarse bajo el peso del control y la incomprensión. La separación llegó después de varios intentos fallidos por salvar la relación. Fue un divorcio doloroso, pero necesario. Marga quedó emocionalmente afectada durante mucho tiempo. Arturo, por su parte, jamás habló abiertamente del tema, pero personas cercanas aseguraban que nunca superó del todo la ruptura. Años después, él reconocería que Marga había sido uno de los grandes amores de su vida. Tras el divorcio, ambos continuaron sus carreras con éxito, aunque evitaron coincidir públicamente. Nunca se atacaron ni ventilaron los detalles más oscuros de su historia. Optaron por el silencio y la distancia, conscientes de que lo vivido había sido real, profundo y demasiado intenso para exponerse como espectáculo. La relación entre Arturo de Córdoba y Marga López permanece como uno de los romances más auténticos y dolorosos del cine de oro mexicano, un amor verdadero que no sobrevivió al desequilibrio emocional, pero que dejó una huella imborrable en la vida de ambos. Una historia donde el amor existió, pero no fue suficiente para sostenerse en el tiempo. Libertad Lamarque y Tito Luciardo vivieron un romance intenso que comenzó como una historia de admiración mutua y terminó marcado por el desgaste emocional y la ruptura. Se conocieron en el ambiente cinematográfico argentino, cuando ambos gozaban de popularidad y compartían escenarios, giras y rodajes. Libertad ya era una figura admirada por su voz y su sensibilidad interpretativa. Tito, actor carismático y de fuerte personalidad, se movía con soltura entre el teatro y el cine. La relación avanzó con rapidez y culminó en matrimonio. Durante los primeros años, parecían una pareja sólida, unida por el trabajo y la vida artística. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a surgir tensiones. Libertad se encontraba en un momento de crecimiento constante, con una carrera que exigía viajes, atención pública y autonomía. Tito, en cambio, tenía un carácter más dominante y una necesidad creciente de control que empezó a generar conflictos. Los desacuerdos se volvieron frecuentes. Personas cercanas relataron que los celos y las discusiones eran parte habitual de la convivencia. Libertad, disciplinada y enfocada en su trabajo, comenzó a sentirse limitada. Aunque intentó sostener el matrimonio, la relación se fue deteriorando de manera irreversible. El amor inicial se transformó en una dinámica asfixiante que terminó por romper el vínculo. La separación fue dolorosa, pero necesaria. Libertad decidió priorizar su estabilidad emocional y su carrera. Poco después, su vida daría un giro definitivo con su salida de Argentina y su establecimiento en México, donde reconstruyó su trayectoria y alcanzó una nueva etapa de gloria artística. Tito, por su parte, continuó trabajando, aunque su nombre quedó inevitablemente ligado a aquel matrimonio que no logró sostenerse. Libertad rara vez habló en detalle de esa relación. Optó por el silencio y la distancia, sin escándalos ni ajustes de cuentas públicos. Años más tarde, dejó claro que había sido una historia real, intensa, pero también una lección dolorosa sobre los límites entre el amor y la libertad personal. El romance entre Libertad Lamarque y Tito Luciardo permanece como uno de los vínculos más representativos del cine de oro en su vertiente menos idealizada,
una relación auténtica, marcada por la pasión inicial y el desgaste posterior, donde el amor existió, pero no fue suficiente para sobrevivir a los choques de carácter y al peso de dos carreras en pleno ascenso. Tintán y Rosalía Julián vivieron una relación marcada por el contraste entre el desorden y la calma. Germán Valdés era un torbellino, carismático, brillante, impredecible. Ella, en cambio, era serenidad, elegancia y equilibrio. Se conocieron gracias a la música y desde el inicio quedó claro que eran opuestos que se atraían. Él la conquistó con humor, ella lo desarmó con inteligencia y firmeza. El amor fue intenso, pero desigual. Rosalía soñaba con estabilidad y rutinas sencillas. Germán vivía de noche, rodeado de excesos, fiestas interminables y compromisos incumplidos. Aún así, se casaron, convencidos de que podían complementarse. No tardaron en aparecer los conflictos. El alcohol y la falta de control de Tintán provocaban ausencias, promesas rotas y discusiones constantes. Rosalía lo enfrentaba con dureza, cansada de cargar con un hombre al que amaba, pero que parecía incapaz de cambiar. Las separaciones fueron frecuentes, pero nunca definitivas. Se alejaban, discutían y volvía a unirlos algo más fuerte que el orgullo. A veces eran flores con disculpas torpes, otras, cuidados silenciosos cuando él enfermaba. No podían vivir juntos en paz, pero tampoco sabían vivir separados. Cuando la carrera de Tintán se apagó y su salud se vino abajo, muchos se marcharon. Rosalía no. Lo acompañó en silencio, le leyó cartas de admiradores y le puso sus propias películas para hacerlo sonreír. Poco antes de morir, él reconoció que ella fue la única que no se burló cuando dejó de hacer reír. Tintán murió en 1973. Rosalía no habló con la prensa. Solo se le vio despedirse abrazando una fotografía de ambos. Años después resumió su historia con una frase simple: fue un huracán. Me destruyó y me iluminó. Pero mientras duró, fue verdadero. Y como estas, existen muchas más historias de romances prohibidos que el cine de oro escondió detrás de las cámaras. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos donde seguiremos destapando los secretos que ellos quisieron llevarse a la tumba.